9:17. Es común sentir nervios cuando uno tiene que exponerse a cosas como, por ejemplo, hablar en público, ¿verdad? Pero cuando esa sensación de miedo o el temor desmedido nos lo provoca el solo hecho de pensar, ni siquiera hacerlo, el pensar en salir a la calle, por ejemplo, o montarme a un autobús, estamos hablando de algo mucho, mucho más complejo. Se llama trastorno de ansiedad social. Lo conocemos regularmente como fobia social y queremos abrir un espacio para conversar del tema porque estoy seguro que podemos aprender muchísimas cosas y a lo mejor usted conoce a alguien que tiene esto o a lo mejor usted mismo lo ha padecido o lo padece y queremos de verdad ayudarle. Está con nosotros la psicóloga clínica Carol Navarro, a quien le doy el buen día. Gracias por acompañarnos. Un gusto para mí estar con ustedes. Más bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, se llama trastorno de ansiedad social. Ese es el nombre que le han dado, digamos, últimamente. En realidad, siempre se había conocido como fobia social, ¿verdad? Pero el DSM-5, que es el manual que utilizamos los psicólogos, los psiquiatras, actualmente utiliza el término de ansiedad, trastorno de ansiedad social, pero es exactamente lo mismo. Carol, quería que hiciéramos un esfuerzo porque la gente lo entendiera en sencillito, ¿verdad? Claro. Yo di algunos ejemplos en la introducción y dije que hay gente que el solo hecho de pensar en poner un pie en la acera ya le genera este temor irracional en algunos casos. Explíquenos usted. Claro. Lo que podemos ver en este tipo de trastorno es que no es solo ansiedad, cualquier situación, sino específicamente todo lo que tenga que ver con la parte social, ¿verdad? Desde una reunión con la familia, algo muy simple, hasta cosas más complejas como, por ejemplo, exponer en un lugar o dar un rendimiento ante evaluadores, etc. Puede variar, digamos, el amplio espectro de situaciones, pero el elemento más importante del trastorno es el hecho de que la persona siente miedo a la evaluación que recibe de las otras personas. No es solo el hecho de exponerse, ¿verdad?, sino el miedo a la crítica, el sentirse humillado, el sentirse avergonzado, ¿verdad? Que ahí tenemos un elemento emocional que nos indica por qué el temor, ¿verdad? Por qué el temor es tan grande a la evaluación, a la crítica, a cómo me van a ver. Y son personas que normalmente tienen una severa, digamos, autocrítica, ¿verdad? Que eso es lo que está detrás del trastorno. Igual vamos a ver desde personas que tienen una fobia más específica, por ejemplo, ante hablar en público, específicamente, a como hay personas que es definitivamente a todo tipo de situaciones, inclusive cosas muy simples. Algo que es importante del trastorno es que normalmente el temor es sobredimensionado, ¿verdad? Es normal que siempre tengamos un nivel de ansiedad ante cualquier situación, ¿verdad? Podemos tener ansiedad ante un examen, ante que nos hablar en público, lo que sea. Es normal tener ese tipo de ansiedad, pero ya en este nivel va a ir un poco más, ¿verdad? Vamos a ver que ya le va a afectar a nivel de vida cotidiana, hay una afectación. Y también vamos a ver claramente que la persona tiene un deterioro de su funcionamiento, ¿verdad? Que es donde ahí ya vamos viendo indicadores de que hay un trastorno y que no es un simple miedo, ansiedad o timidez, ¿verdad? Es que es curioso, Carol, porque a ver, usted habla que muchas de estas personas tienen miedo a esta evaluación, digamos, ¿verdad? O al comentario que podría despertar en otras personas. Y eso lo entiendo, por ejemplo, si yo tengo que exponer en una clase o si tengo que rendir un examen oral, ¿verdad? Y hay alguien que me está evaluando. Lo entiendo también en una fiesta, ¿verdad? Porque muchas veces en una fiesta somos objeto de atención por parte de los demás y entonces se fijan en cómo andamos vestidos, si andamos peinados o no, si la ropa que andamos es bonita o no. Pero también he conocido de gente que lo que le dije al principio, el solo hecho de pensar en subirme a un autobús donde voy a interactuar con otras personas, eso les produce ese miedo irracional al cual usted se refiere. Exacto, y eso es importante porque esto nos da un indicador de dónde está una situación que cabe en lo normal y ya algo que va más bien a indicarnos que existe la presencia de un trastorno. Por ejemplo, hay personas que les da miedo comer en público, o sea, comer en lugares públicos porque se sienten observados, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque al final el temor
ante las situaciones sociales está vinculado con la parte de autocrítica, de sentir que no lo estoy haciendo bien para los demás, para la evaluación externa. Entonces, aunque sean cosas muy triviales, podría ser que a esta persona le genere mucho temor, mucho miedo, y va generando una ansiedad, ¿verdad? Podríamos hablar ya de la ansiedad fuerte que genera el hecho, por ejemplo, de sentirse evaluado. Entonces vamos a ver que normalmente este trastorno puede aparecer desde la niñez, desde la adolescencia. Hay situaciones que a veces pueden estar motivando que aparezca, ¿verdad? Sentirse avergonzado, sentirse humillado ante cierta situación. La persona empieza a generar muchísima ansiedad, se imagina inclusive escenas de verse avergonzado, verse humillado, de verse, por ejemplo, burlado por las demás personas. Y evidentemente, como todo trastorno de ansiedad, empieza a generar todos los síntomas de la ansiedad, que son físicos, ¿verdad? Que es el ruboriza, que la taquicardia, que siente a veces que se va a desmayar. Sudor. Sudor, son síntomas frecuentes de la ansiedad propiamente, ¿verdad? Porque tiene miedo. Muy bien. Vamos a colocarles una gráfica, una pantallita con algunos comportamientos que podrían ser indicadores de que existe este trastorno de ansiedad social o fobia social, como lo quieran llamar. Ahí tenemos, vamos a ir viendo un poquito temor a situaciones donde podría ser juzgado, eso ya usted lo explicó, ¿verdad? Es decir, y aquí resaltar que quizá el más duro, quien se juzga más duro es la propia persona. Exacto, exacto. Y aquí vamos a ver un elemento a nivel subjetivo que es muy importante, que es esta evaluación severa genera que la persona realmente sienta un malestar emocional importante. Ahorita lo vamos a revisar. Perfecto. Número 2, siente angustia por sentirse avergonzado. Número 3, siente un temor intenso de interactuar con extraños. Es decir, es una persona que poco interactúa con alguien, menos si no lo conoce. Sí, normalmente cuando se vuelve un trastorno más generalizado, sí, ¿verdad? Temor a que los demás noten que está ansioso, deja de hacer actividades por miedo a sentirse avergonzado y evita ser el centro de atención. Exacto. Esas son, como les dijo Carol, algunos indicadores de que podría existir este trastorno. ¿En torno a qué situaciones, por ejemplo, se presentan este miedo? Randall, es que esta situación es a nivel subjetivo, o sea, no importa cuál es la situación. Cuando una persona realmente tiene el trastorno de ansiedad social o fobia social, hay un temor no solo a las situaciones, sino a sentirse juzgado, a evaluado por los demás. Puede ser desde la abuela, por ejemplo, la familia, hasta situaciones, como les decía, donde se sienta más expuesto. Pero algo importante en el trastorno es que vamos a ir viendo el nivel de afectación por lo generalizado que esté. Digamos, no es lo mismo una persona que solo tiene miedo a hablar en público específicamente a alguien que realmente se le va generalizando. Y si esto no se trata a tiempo, el problema es que la afectación va a ser mayor, va a ser más intensa. ¿En qué sentido? En que va a evitar más situaciones y va a tener más miedo a más situaciones. Justamente eso le quería preguntar, porque pienso que a lo mejor no en todos los casos las personas, dos personas con este tipo de trastorno sienten ese temor ante las mismas situaciones. Yo me imagino que para alguno puede ser terriblemente, ¿verdad?, provocador de ansiedad, por ejemplo, ir a una fiesta, y para otro a lo mejor no tanto, pero sí exponer ante un auditorio. Y la otra parte de la pregunta era si esto va en crecimiento, es decir, yo comienzo con cosas que me daban miedo, que eran pequeñas, digamos, y luego va creciendo el asunto. Sí, podría darse así, no podemos generalizar, pero normalmente cuando la persona empieza a presentar esta situación, normalmente es en etapas tempranas, y si no se interviene adecuadamente, normalmente la evitación es lo más importante. Cuando tenemos miedo, vamos a tratar de evitar eso que nos da miedo, ¿verdad? Cuando una persona siente muchísima ansiedad, cuando siente mucha ansiedad ante cualquier situación, en este caso la parte social, va a generar todos estos síntomas físicos que lo hacen sentir una ansiedad de desempeño, de que no puedo lograr desempeñarme bien. Y esto retroalimenta el temor. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Si una persona tiene miedo a cómo lo ven, por ejemplo, en una fiesta,
que no tiene tanta facilidad para socializar con otras personas y se siente muy expuesto, probablemente esta persona se ponga muy nerviosa y parte de los síntomas del miedo, de la ansiedad, es la parte física. Entonces se vuelve un poco más torpe, tal vez le da taquicardia, tal vez se pone rojo y tal vez alguien le hace un comentario. Uy, mira, te pusiste rojo. Uy, mira, y ¿Por qué se burla. estás sudando tanto? ¿Y por qué estás sudando tanto? ¿Y qué te pasa? Y al hacer este tipo de comentarios, aumentan la percepción de que me están viendo mal. Claro. Y eso lo retroalimenta. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, en esa situación? La persona se siente súper mal, fatal se siente, y ¿qué es lo que empieza a pensar? Que no quiero volver a pasar por esta pena que yo pensé que iba a pasar, y pasó. Entonces, esta exposición a esta situación lo hace sentir un pésimo desempeño de sí mismo, se evalúa duramente, y probablemente lo que va a pasar es que va a evitar próximas situaciones que le generen sentirse así. Entonces, esto puede irse generalizando y se va ampliando y la evitación se vuelve parte del trastorno. Es una de las cosas más importantes, porque al evitar las situaciones, cada vez va teniendo menos estrategias de afrontamiento para poder hacer frente a esto. Generalmente, ¿esto aparece en la infancia o en la juventud o puede presentarse también en la etapa adulta? También se podría presentar paulatinamente, pero normalmente puede presentarse temprano, ¿verdad? Y normalmente son personas que lo viven en silencio, ¿verdad? Y que no tienen el apoyo requerido en el momento adecuado y probablemente se va a ir agravando. Eso es lo que vemos clínicamente. ¿Y de qué forma afecta o impacta el funcionamiento de esta persona? Porque usted dijo algo importante y es que evita someterse a situaciones que le provocan todo esto. Precisamente ese es el problema mayor, porque esto nos va a generar que la persona tenga un problema en su funcionamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si empiezo a evitar todas las situaciones sociales porque me da miedo volverme a sentir como me sentí en esa fiesta, donde me sentí evaluado y criticado, probablemente cada vez que yo evite más exponerme, voy a tener menos experiencias que me permitan aprender, crecer, habilitarme para afrontar y el temor se va volviendo más fuerte. Entonces vamos a ver además que cuando la persona se tiene que exponer, porque no le queda de otra, probablemente va a utilizar una serie de mecanismos de seguridad, que son falsa seguridad. Por ejemplo, tomar el lápiz, ponerse las manos en las bolsas, andar la botella de agua, o estar medicado, por ejemplo, se automedica, o se toma té tranquilo para relajarse. Todo este tipo de mecanismos son de seguridad, pero son falsa seguridad. ¿Y qué es lo que genera? Que yo no puedo afrontar por mis propios recursos. Entonces, esta sensación que nos devuelve al punto inicial, siento que no lo logro. Y esto me devuelve a la autocrítica, a sentir que fallo, a sentir poca capacidad, ¿verdad? Poco valor en mí mismo. Y esto es parte de lo que está detrás del trastorno, que es lo más importante, la parte emocional. Al final, hay una cosa aquí, Randall, que quiero desmitificar, que es el hecho de que las personas a veces se ven mal ser introvertido o se ve mal las personas que son un poco más introvertidas. El problema no es ser introvertido. Hay personas que son introvertidas y lo disfrutan. O sea, disfrutan de sus espacios de soledad o son personas inclusive que tienen mucha profundidad para hacer otras cosas y disfrutan mucho su tiempo solos, de leer o de hacer otro tipo de actividades. Ese no es el problema, porque a veces la gente cree, es que tiene un problema porque no le gusta tanto ir a fiestas. No, es un estilo de cada persona. Una personalidad. Es su personalidad, exactamente. Pero en este tipo de situación, el malestar es diferente. Porque la persona realmente añora el poder tener mejores relaciones más significativas. Hay una ansia de poder profundizar o en el tema de pareja, conocer pareja o tener más amigos. Y es un deseo que se siente muy distante de la realidad. O sea, la persona siente incapacidad de llegar ahí. Entonces, vamos a ver esta parte que es importante, que es la parte subjetiva, que es la parte más profunda, donde la persona se siente totalmente sola, aislada en su situación emocional. Y la persona realmente sufre porque es un sufrimiento en silencio, de sentir que no puede relacionarse mejor,
que es diferente al resto. El resto va a fiestas, el resto sigue su vida, el resto va a las reuniones del trabajo y esto le limita en todas las áreas de su vida. Hay una afectación, se siente este sentimiento de soledad que no se quiere. Es diferente, ¿verdad? Claro. Por eso es un malestar. Entiendo. Y es una contradicción enorme porque la persona ansía algo que siente que no puede alcanzar. Más bien, muchas gracias por habernos aclarado este punto que me parece que es fundamental. Ahora, ¿puede provocar este trastorno ataques de pánico? Claro, claro que sí, porque el miedo puede llegar a puntos de intensidad. ¿Qué es un ataque de pánico? Es un punto de miedo máximo ante cualquier situación, ¿verdad? El miedo se va a manifestar a nivel físico. Obviamente, un ataque de pánico va a generar un malestar significativo, ¿verdad? La persona siente que pierde el control, que no puede respirar, que hiperventila, que se siente súper mal. Hay un malestar, ¿verdad?, emocional importante. ¿Y esto por qué? Porque hay muchísimo temor, hay mucho miedo, ¿verdad? Cuando la persona tiene un alto miedo, probablemente va a generar estas sensaciones, ¿verdad?, precisamente por el nivel de miedo que tiene. Cuando se ve expuesto a situaciones que siente que no puede afrontar. Ahora, vamos a ver algo importante, Randall, que hay un elemento emocional importantísimo. No podemos creer que solo una experiencia, digamos, mucha gente le pasan situaciones, o sea, que se llevó un chasco, que alguien se burló. Una mala experiencia. Totalmente, cualquier persona. Nadie está exento de que nos digan algo que no nos gusta, ¿verdad? Pero en las situaciones que podemos ver este trastorno, en donde se presenta muy fuerte, podemos profundizar y ver que a nivel emocional ha habido también dinámicas familiares, por ejemplo, donde hay sobreprotección, donde hay mucha hostilidad también, o puede haber hostilidad, ¿a qué me refiero? A una crítica muy severa. Por ejemplo, familias donde no se acepta el error, donde se castiga muy fuerte, donde no te puedes equivocar, donde tienes que dar el rendimiento. Y la persona empieza a integrar una sensación de que tiene que ser perfecto en todo porque si no nadie lo va a aceptar, ¿verdad? Entonces se juzga muy fuerte, se va integrando una autocrítica muy severa que hace que precisamente con la gente se sienta muy expuesto. O también podemos tener dinámicas de sobreprotección. Por ejemplo, ¿qué pasa con la sobreprotección? Cuando yo estoy sobreprotegiendo a un niño o a una persona, en cierta manera le estoy transmitiendo el mensaje de que no puede, que no tiene capacidad. O sea, lo estoy invalidando sin darme cuenta. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, ok, tenga cuidado, no salga, como que no estoy confiando en las capacidades que pueda tener para resolver. ¿Y qué es lo que pasa con una persona cuando tiene el trastorno? Se siente incapaz, se siente que no puede. Esa es la sensación. En la mañana, cuando anunciamos que íbamos a hablar del tema, nos mandó un mensaje por el WhatsApp un televidente. Y quiero que lo vean, porque creo que todos podemos aprender mucho de este testimonio. Por cierto, le agradezco al señor, no nos mandó el nombre, no sé cómo se llama, pero gracias porque él dijo, yo quiero participar y dar mi testimonio, porque además sí se puede salir de esto. Así que vamos a colocarlo. Buenos días. Deseaba participar para contar que sufrí fobia social durante 50 largos años y gracias a un tratamiento con técnicas de relajación lo logré superar. Me era difícil salir de la casa, viajar en bus, conversar con las personas. En alguna iglesia que asistí, en el cine, en el estadio, me sentía mal y eso me llevó a 25 años de alcoholismo, pero ahora estoy totalmente recuperado. Le envío este mensaje a las personas que padecen para decirles que hay esperanza. Gracias, buen día. No, gracias a usted por su testimonio. Hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención del testimonio. En primer lugar, 50 años. O sea, es prácticamente toda una vida. Claro. Limitado. Claro. Eso es muy triste en realidad, porque sí genera una afectación a nivel emocional y ese sentimiento también de no poder, ¿verdad? Pero algo que me parece muy importante de lo que el señor señala es que realmente sí se puede trabajar en el problema. Claro, y ya le quiero preguntar justamente por cómo se trata esto. La otra cosa que me llamó la atención de lo que él dijo es que
él dice que su fobia social lo llevó a 25 años de otro problema, que es el alcoholismo. Y él lo mencionó, generalmente están relacionados unas... Sí, de hecho, eso es muy importante, Randall, porque en realidad se han visto a nivel de investigación que hay una correlación entre las personas, no quiero generalizar, porque no necesariamente, las personas en esta sensación de ansiedad que presentan ante ciertas situaciones, por la afectación que sienten, necesitan tener ciertas estrategias de protección, ¿verdad? Y una de esas estrategias a veces podría ser el alcohol o las drogas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el alcohol desinhibe. Usted, no sé si han visto que hay personas que realmente son súper serias, que casi no hablan con nadie, que se aíslan, pero en una fiesta toman y cambian. Y son el alma de la fiesta y le hablan a todo el mundo y se sienten súper bien. ¿Qué pasa ahí? En esta situación, obviamente, la persona se siente bien en el momento porque logra hacer algo que probablemente siente que no pueda lograr sin el alcohol, pero genera una adicción. Y el problema es que esa sensación que le da el alcohol en ese momento, que es temporal y que también afecta a futuro y le genera gran malestar después, se convierte en su estrategia de afrontamiento. Y por eso vemos muchos cuadros de adicción que están relacionados. Ahora, también podemos ver, no quiero generalizar, personas que tienen el trastorno, ¿verdad? Pero el alcohol más bien lo ven como un elemento que les puede perjudicar en su funcionamiento. Entonces, más bien son personas que nunca van a tomar, que nunca van a generar ningún tipo de situación que los haga sentirse expuestos. Entonces, se puede presentar de las dos cosas. Claro. Carol, para cerrar la entrevista, ¿cómo se trata? El señor nos decía que él utilizó técnicas de relajación. ¿En qué consiste el tratamiento de este tipo de fobia? Bueno, yo diría que en realidad es muy importante la psicoterapia. En algunos casos hay que también trabajar con psiquiatría, ¿verdad? Para la medicación de algunos síntomas, para disminuir síntomas, pero la parte más importante de la psicoterapia, que permite profundizar en la parte emocional. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos al origen de por qué la persona puede sentirse tan afectada. Es una cuestión emocional también, de la autocrítica tan severa, de la inflexibilidad ante sus errores, ante no tener como una sensación de poder admitir que puede, digamos, hasta admitir sus fallas, por ejemplo, y verse desde un lugar más realista. También, por medio de la psicoterapia, podemos trabajar en habilitarse a afrontar las situaciones con otras estrategias. ¿Y qué es esto? Empezar a exponerse a situaciones que ha evitado por mucho tiempo y que le afectan en todas las áreas de su vida, ¿verdad? Entonces, mediante un seguimiento adecuado y mediante psicoterapia, sí se puede trabajar perfectamente y muchísimas personas con un adecuado proceso pueden salir de la situación, pero no es de la noche a la mañana, se requiere todo un proceso, ¿verdad? Lo que sí es importante es que hay que ver que la afectación es en todas las áreas, inclusive puede afectar el trabajo, la familia, o sea, todas las áreas de su vida se ven perjudicadas, ¿verdad? Y el malestar a nivel emocional, que eso es muy importante. Bueno, el mensaje final es que sí se puede salir de la situación y que sí se puede tratar. Voy a darles los números de contacto de Carol Navarro, 4034-6535. También tiene disponible un WhatsApp que es el 8722-9332 y el correo electrónico info@elartedelcambio.org. Sí, del Instituto del Arte del Cambio, sí. Ahí pueden conseguir más información o pueden conversar con ella para que amplíen este tema. Gracias, Carol. Claro, con mucho gusto. Ha sido un placer tenerla. Un gusto para mí, más bien. Espero que sea la primera, pero no la última vez. Con mucho gusto, más bien.